Iboriboya, Ibocheche, Obe Ofun, Obe Fun Fun Lo, o de donde viene esto, que es Obe o un Folo Un. En pocas palabras, lo que es del dueño hay que devolverlo. Las cosas hay que devolverlas. Lo que no le pertenece a uno, hay que devolverlo. Pero vamos a empezar con una historia que va más allá de todo esto, ya que este Odun es muy místico. Para hablar y conversar este Odun, quiero hacerlo de la forma más fresca para ayudarlos a entender. Vamos a empezar con la historia donde Orúmila tenía contradicciones y tenía grandes enemigos, ya que tenemos una historia muy parecida dentro de nuestra regla de Ocha, pero vamos a contársela de esta manera para que ustedes la apunten y la dejen y la tomen para sus aprendizajes. Estamos hablando de Orúmila con sus grandes enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Los enemigos de Orúmila no eran más que Iku y Erun, es decir, la muerte y el miedo. Estando la muerte y el miedo, podemos entender que trabajan con otros ayogunes, obviamente, negatividades que los ayudan a ellos a hacer su trabajo, que ayuda a Iku. Pero ahora bien, Orúmila ya presentía la situación que estaba viviendo. Es decir, se sentía el ambiente tenso, sentía la negatividad que tenía encima. Y para ello fue indagación, donde se le fue revelado Obefun. A él se le indicó realizar Ebo con un macho cabrío para hecho y hacer Ebo con Igbin, o con el contenido del caracol, preparar una sopa para comer todos y los caracoles utilizarlos para entrelazarlos y amarrarlos en un bastón. Este bastón tenía que utilizarlo desde su casa hasta donde estaba el santuario de hecho, creando sonido con el mismo. Él hizo su Ebo, él escuchó y lo aplicó. Orúmila, una vez preparada esa sopa, la comida que tenía que hacer, él preparó el bastón. Este bastón lo creó con una cinta y 200 cáscaras de caracoles, las mismas que usó para hacer la sopa, por supuesto. Y salió hacia el santuario de hecho. Había algo muy importante, que ese bastón cada vez que tocaba el piso sonaba durísimo. Y empezaba a darle hasta llegar al santuario de hecho. Había alguien vigilándolo. ¿Qué era Erun? El miedo. Vigilándolo, ¿por qué? Porque tenía pensado atacar a hecho. Siempre estaban atacar a Orúmila. Siempre estaban al acecho de atacarlo. Pero Orúmila estaba complementando su Ebo. Y para terminar ese Ebo tenía que llegar hasta el santuario de hecho. Al llegar al santuario de hecho, por supuesto, cada vez que golpeaba el piso hecho, amplificaba la onda de sonido que llegaba incluso a Ofo, a Eyo, a Iku y a Aaron. No solo Eru era el que lo estaba escuchando. Pero aparte de eso, Orúmila hacía declaraciones desafiantes ante estas negatividades, la que su babalago le había indicado. Su babalago incluso tiene el nombre de Oluwowo. ¿Me entiendes? Oluwowo. Sí, Oluwowo. Lo cierto es que la canción o lo que él declaraba era Oluwowo Diji Oluwowo. Ebarin Eru Mate. Entonces era Ebarin Eru Mate, Ebarin Arun Mate, Ebarin Ofo Mate, Ebarin Eyo Mate. Por supuesto con las estrofas. Bueno, lo cierto es que estas declaraciones lo único que estaba diciendo es que como quisiera que se apareciera Erun, el miedo, para aplastarlo y acabarlo. Entonces ustedes pueden imaginar lo que estaba diciendo Orúmila, que era capaz de crear ese sonido amenazante, desconocido por ellos. Erun se asustó y se largó. Mientras que Iku, Aaron, Eyo y Ofo, estas negatividades, también escucharon esas declaraciones y escaparon. Sin embargo, siempre buscaban la manera de llegar a Orúmila. Es por ello que a Orúmila le dijeron que ese bastón tenía que vivir cerca de Eshu, para que Eshu le recordara todas estas negatividades que no podían meterse con Orúmila, que ya sabían que Orúmila era capaz de destruirlos a todos ellos. Y así Orúmila pudo tener tranquilidad. Obviamente esto es una historia, pero una historia para entender que toda aquella persona que se ve en indagación, o Befun, o eres babalago, o Befun, o eres una persona que lo tienes en Kofá o en el Wofakam, obviamente este Odu está declarando que la persona va a estar eminentemente en una guerra constante con las negatividades. ¿Por qué? Porque espiritualmente su destino al venir a este plano está siendo contrariado por no dejarle crear o generar sus misiones. Para hablarte más claro, una persona que tiene este Odu en cualquier consagración, para mi percepción,
que no es la única. Es una persona de una espiritualidad tan grande y que viene a cumplir una misión tan importante en la tierra, que solo los ayogunes, los oshogbo, los ayegos, las negatividades se pueden apoderar de él. Pero una de las más importantes es el miedo. Por eso es que Ifá le indica a la persona, haz las cosas sin miedo. El miedo es el primero que hay que derrotar en tu vida. No puedes tener miedo a enfrentarte a nada. ¿Por qué? Porque definitivamente el miedo es el que va a crear las contenciones, el miedo es el que puede crear las enfermedades, el miedo es el que te puede hacer caer en IQ. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que empiezas a desconfiar de ti mismo, ya que Obe Afun, cuando están juntos, no es sencillo manejarlo. Aunque tiene grandes poderes, porque estamos hablando, como decimos en la regla 8, principio y fin, usted tiene que imaginarse la unificación de Obe con Ofun. Son unificaciones de luces, los dos Odun son de luz, por eso Manferefun o Batalá todos los días del mundo, pero indiferentemente Obatalá es la capacidad que radeas, es la espiritualidad que radeas con la cual tú puedes salvar a la humanidad y a muchas personas y te conviertes automáticamente en enemigo de las negatividades. Es allí la gran diferencia que tiene este Odun con respecto a los demás Odun de Ifá. Ahora, yéndonos un poquito más lejos, llevándonos a nuestra vida diaria, tú no puedes vivir la vida pensando señalando quién es el bueno y quién es el malo. Lamentándolo mucho, no puedes sumarle a tu vida una lista de enemigos. Por eso es que este Odun dice, la persona tiene que ser muy consciente con lo que dice y tener mucho cuidado cómo se expresa. Porque definitivamente para ti no hay cabida de ambigüedad, para ti no hay cabida en nada de lo que tenga que ver guardar secretos negativos ni ser cómplice de absolutamente nadie. Eso no existe en tu vida. Entonces, pero sin embargo, si no existe en tu vida, lamentándolo mucho, te vas a crear y enfrentar hacia un mundo que va a confiar en ti. Por eso es que debes tener sumo cuidado con lo que dices, cómo te expresas y cómo tú piensas. Tú no estás errado. Es difícil desde el punto de vista religioso y espiritual decirle a una persona Obefun que esté errado. El único error que puede cometer Obefun en su vida es descuidarse del Ebu, es descuidar a Eshu y es dejar a que los únicos que lo destruyan sean Eyo, Aaron, Ofo, Iku y el miedo, Erun. Tú dirás, enemigo pequeño. No, pero es que Eshu, con la historia que te acabo de contar, y si la buscas en cualquier Odun dentro de nuestra literatura, vas a conseguir que el miedo es uno de los principales factores que generan el desequilibrio espiritual en la persona, el temor. Y es donde puede instalarse, porque aunque Iku es un personaje fuerte, el principal de esta historia era Erun, era el miedo. Entonces, viéndolo desde la óptica de la lógica, estas negatividades sí están al acecho, pero tú tienes a tu mano el poder espiritual y religioso que te apoya incondicionalmente, que se llama Eshu. Es por eso que en nuestra literatura vemos el tema del bastón, vemos el tema de lo importante del bastón que va a dormir en el pie de la cama y estas cosas. ¿Ves? Que eso lo vamos a expandir un poquito más adelante. Lo que quería comenzar por esta historia simplemente porque para mí es la más importante. No es que las demás no sean importantes, pero para mí es muy, muy, muy importante esta historia que la entienda toda aquella persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no entienden la capacidad de Obefun y es donde caen en problemas psicológicos, es donde caen en depresiones, es donde las cosas negativas empiezan a sucederle, es donde la enfermedad se apodera de él, es donde las contenciones, es decir, las tragedias se apoderan de la persona, que es el Aaron, que son los problemas de salud y las enfermedades se apoderan, o las pérdidas, de dinero, se ve sin nada, quedan arruinados. Y pueden llegar al punto que ahí es donde alcanza IQ, porque tienen miedo a enfrentar la realidad y terminan hasta suicidándose. Así que mosca con eso. Es lo primero que tengo que hacer yo, si tengo Obefun o soy Obefun y me siento que estoy totalmente desamparado del mundo y que creo aún que los orishas me desampararon, es entender que no has
sintetizado el poder que tiene eso y mucho menos el poder espiritual que tú tienes. Y si puedes lograr levantarte, y si puedes lograr crecer, y si puedes lograr vencer. Pero primero vence los grandes miedos que puedan existir en tu vida. Y venciendo los miedos vas a alcanzar las metas que a ti te dé la gana. Con eso vencerás todos los miedos. Eso que nos tranca a los seres humanos, que es muy normal en nosotros, que a veces no concretamos cosas en nuestras vidas porque el miedo nos carcome, el no querer hacerlo. No le voy a decir esto a esta persona porque tengo miedo de su reacción, o no voy a ejecutar esta acción en mi vida porque tengo miedo, o no voy a ir al médico porque tengo miedo de que me digan los resultados. Todo esto al ser humano a veces los toca indiferentemente, y a ti muchísimo más. Por eso vencer el miedo es la clave en tu vida. Vénselo y conseguirás el camino que te mereces. Hoy hablaremos de este otro, nos estaremos desarrollando a continuación. Espero que te quedes conmigo. Soy Carlos Pérez, holo patalao chanicua, bueno de humilde, sofún y facha pido modo. Siguiendo con la temática de este otro, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es la manera o mantenernos en un equilibrio con respecto a la parte económica. ¿Por qué lo digo? Porque en este otro normalmente nosotros podemos ser abochornados o perder la cabeza. Aquí no se presta dinero. Si tú no quieres problemas en tu vida, no se presta dinero, pero mucho menos se pide prestado dinero. Porque aquí lo que tenemos que borrar de la ecuación, la persona con obefún, es vivir justamente con lo que tiene y tratar de salir adelante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la incapacidad de poder regresar el dinero. Por eso es que le dije desde el comienzo que al dueño hay que regresar en lo que es del dueño. De hecho, hay muchas historias dentro de este donde nos indica que la incapacidad o el atraso de los personajes vienen a través de ¿qué? De dinero o de deudas que tienen pendiente. Por eso, para tú poder avanzar, para tú poder crecer, es súper importante pagar lo que debes. Por ejemplo, Obe, hay un camino donde Obe le pide dinero a Ofun o le pide algo prestado a Ofun, pero también hay un camino donde Ayé le presta dinero, Ayé, la riqueza, le presta dinero a la amistad, que es Ori. Ori estaba pasando por una situación adversa en su vida y resulta que era tan negativa que tuvo que pedir prestado dinero y se los pidió a Ayé. Ayé no tuvo problema en prestarle el dinero. Aquí está el dinero que necesita. Pero Ayé siempre estaba pendiente de sus deudas y de sus deudores. La amistad, Ore, no había pagado el dinero, no había cancelado su deuda. Ayé mandaba siempre a sus emisarios a cobrar. Mira, vengo aquí a cobrarte el dinero que me deben, ¿no? Dígale que me dé un plazo de un mes más. Y así se la pasaba la amistad, pidiendo un plazo de un mes más. Ya esta situación le había incomodado a Ayé. Ayé no tuvo más opción que ir haciendo el babalagua, a su babalagua a consultar y al verificar qué era lo que estaba sucediendo y si Ore, la amistad, le iba a pagar. Obviamente le dijeron que lo más importante que tenía que hacer era esbo. Y estos esbo no solo eran los sacrificios, sino guardar la calma. Esta calma que no la podía perder, la tranquilidad no la podía perder, pero tenía que hacer el esbo. Ayé salió, no le prestó atención al babalagua, no le interesó y se fue directo. Yo mismo voy a cobrar el dinero porque es que yo no voy a gastar dinero haciendo esboces si yo mismo puedo cobrar mi dinero. Y se fue a cobrarle a la amistad, a Ori. Al llegar a la casa, Ore empieza a insultarlo. Vamos, aquí tenemos dos personajes. Uno que está insultando. Me mala paga, págame mi dinero, de aquí no me voy a mover hasta que tú me pagues, y y lo que soltaba era peste por aquella boca. Mientras que Ore lo que hacía era escuchar y tratando de explicar, que incluso todos sabemos que lo que estaba pidiendo la amistad es un poco más, él iba a pedir un poco más de tiempo. Pero ya la riqueza estaba cansada de tantas excusas y seguía gritando, y esto llamó la atención de muchas personas alrededor. Me voy a detener 5 minutos aquí. Es por eso que Obefún debe cuidarse de bochornos, porque aquí estaba pasando por un bochorno la amistad. Ori, resulta ser que Ayé levanta su bastón en forma amenazante, señalando a Ayé, señalando a Ori, a la amistad, con el bastón. Pero era tanto la furia que no se dio cuenta y le dio en el ojo y se lo vació. Y Ori empezó a sangrar. Y todo el mundo fue testigo de lo que sucedió. La gente decía, Ayé es tan vil que dejó a Ori tuerto, le sacó un ojo.
La riqueza es capaz de matar a quien sea. La riqueza no es amiga de nadie. Ayer, y eso regaron por todo tanto, así que ayer tuvo que olvidarse del dinero y retirarse por no escuchar lo que su babalago le había indicado. Si nos vamos a la vida real, le está diciendo a la Orun y la Aobefun, si nos vamos a nuestra vida cotidiana, que primero que uno no se puede meter en deudas que no va a pagar o no puede pagar. Uno puede, si tienes una deuda, puedes quedar abochornado e incluso pueden herirte. Es decir, que no tienes que esforzarte por estar buscando lo que no se te perdió. Dice Ifá Orúmila, no hay evolución en la persona que haga algo a nivel de préstamo. Y tú dirás, bueno, pero entonces como yo me levanto con la fe y con Echu y con los orillas pidiendo para que con el esfuerzo propio puedas recolectar y comenzar un proyecto en tu vida. Pero eso es mentira. La deuda que tenga en tu vida en Obefun es una deuda que te va a ir carcomiendo y destruyendo poco a poco. Si te diste cuenta, aquí no importó la amistad. Ya la amistad la amistad quedó tuerta. Le sacaron un ojo a la amistad por la deuda que tenía. Pero si lo ves más profundo aún, te das cuenta que el dinero no tiene vergüenza, el dinero no tiene amigo y el dinero no le importa nada. Allí cobra lo que le corresponde como lo tenga que cobrar. Por eso es que las deudas son peligrosas y no es bueno que tú prestes si tú no tienes la capacidad de la paciencia de tener tranquilidad para aquellos deudores que va a costar que tú recibas el dinero. Si tú prestaste un dinero y o no lo has podido cobrar, tienes este otro revelado en tu vida, en cualquier ceremonia, en cualquier consagración en tu vida, tienes este otro en tu vida, tienes que entender que ese dinero te tienes que olvidar de él, porque cuando tú vayas a buscarlo, lo que vas a crear es una desgracia muchísimo mayor y lo que vas a crear es ensuciar tu imagen, que hasta este momento tiene que ser intachable, porque Obefun, que la persona con este otro debe ser de imagen intachable, porque es lo que vino a representar en la tierra, es lo que vino a proyectar en el mundo, espiritualmente grande, y eso se proyecta, y cuando se proyecta no se puede dañar ni por dinero, ni por malos entendidos, ni por maltrato, ni por obini, que caemos en el punto más claro. Cuando es visto para la obini, hay que decirle y dejarle claro una cosa: tenga cuidado, no sea humillada, tenga cuidado y no sea maltratada, tenga cuidado y no vaya a caer en un triángulo amoroso, que eso le puede costar a usted incluso la vida. Pero cuando cae en las manos de un hombre, se le dice al hombre: usted tiene su gran perdición, el gran problema que puede existir para ti está por la incapacidad de la fidelidad. Tienes que siempre ser fiel, tienes que ser una persona que es estable emocionalmente. O sea que si tú en estos momentos eres joven, no, hay muchos Obefun, muy buenos babalabos, Obefun que conozco, que son muy estables, son requete estables emocionalmente, pero también hay jóvenes que no lo son. Esto es uno de los peores tabú que te trae un retroceso grandísimo a tu vida. Entonces, mucho cuidado con eso, presta atención a lo que te estoy diciendo, porque te lo digo desde la base de la experiencia que he tenido con muchos abusos y personas que han tenido este odio. Obefun. Ahora, si tocamos el tema de la mujer, hay una historia importantísima que también traje para ustedes, aparte de la que ya existe dentro de la literatura, pero que es bueno saberla por el modo, por el voz conductual más que todo, y es la historia de Erigua. Erigua era hija de Olodumare, en una historia sale como hija de Olokun, que baja a la tierra y quería casarse, pero Erigua tenía un problema, que habían dos personajes que se habían enamorado de ella. Estos personajes no eran más que Iku y Erun, es decir, la muerte y el miedo se habían enamorado de ella. Erigua, cada vez que conocía a alguien que podía ser su pareja, esta persona moría. ¿Moría por qué? Porque Iku se había encarnado en ella. Entonces, todas estas situaciones al verse la llevó a ella a indagación, y al llegar a indagación le dijeron que si se iba a casar, para casarse ella tenía que hacer APTB. Ella no podía casarse con cualquier persona. De hecho, había ganado la fama de como la viuda negra, como la mujer que cada vez que se enamoraba de alguien moría la persona. Y no era mentira, porque Iku hacía su trabajo. Vuelvo y repito, Iku estaba enamorado de ella, pero estaba tan enamorado de ella que quería la mano, quería casarse con ella, que fue a indagación para ver qué podía hacer.
El Agwo le indicó a Iku que debería ser determinados esbozos, los cuales fue como un insulto para él, ya que él tenía el poder para lograr acabar con quien se acercara a ella. Erun también hizo lo mismo, fue a buscar indagación. A Erun se le recomendó hacer esbozos, pero también a iniciarse. Y Erun hizo caso. Aquí lo vemos con un personaje que se inició en Ifa. Ahora, este pueblo, Iku, Eriwa, esta mujer, buscaba en el mercado el esposo ideal. Por eso Iku se instala en el mercado a vigilar a todo aquello que se le acercaba. Y aquel que se le acercaba mucho, moría. Habían comerciantes incluso que llegaban a este pueblo a llevar mercancía, y antes de llevar la mercancía para que les fuera bien, iban a donde el Babalawo. Estos comerciantes fueron hacia donde el Babalawo a buscar indagación para su comercio. Ellos se le indicaron que no iban a tener ningún problema en el comercio, que iban a lograr hacer todas sus ventas exitosamente, pero que podían conseguir una muerte repentina, lo cual ellos dijeron que era una ridícula. Es total lo que estaba diciendo el Babalawo. Incluso lo insultaron diciendo que lo estaban estafando o lo querían estafar. Estos comerciantes se fueron. A los 6, 7 días, los comerciantes, ya cuando habían terminado sus negociaciones, lograron ver a esta mujer desde lejos. Y al ver a esta mujer hicieron una exclamación: mira, qué mujer tan bella. Oh, ¿cómo quisiera yo casarme con una mujer como ella? ¿Y quién escuchó ese comentario? Iku. Entonces, ¿quiénes murieron? Los comerciantes. Por otro lado, Erun, el miedo, ya estaba preparado para pedir la mano de ella, la buscó, se unieron a escondida de Iku. Sin embargo, se casaron, dándole fe a lo que el abuelo había dicho, convirtiéndole en Apetebi. Pero en uno de esos momentos tuvo un sueño, donde estaba en peligro, y decidió contárselo a su Babalawo, el cual le dijo que tenía que consultarse, tenía que ver qué es lo que tenía que hacer. Entonces, al consultarse, se dio cuenta que Iku lo estaba vigilando, y efectivamente Iku estaba a la espera para matarlo. Entonces le idearon hacer un muñeco de madera, con una madera, creo que se llama Oruru. Este tipo de Oruru, no sé cómo se pronuncia, pero esta madera, le mandaron a hacer ese muñeco y acostarlo en la cama donde él dormía. Obviamente el muñeco lo pasaron por ceremonias, diferentes tipos de ceremonias, entre ellas con Eshu. ¿Okay? El muñeco después fue acostado en la cama donde él dormía. Iku esperó la noche, entró a la casa y sopló el aliento de muerte para matarlo. ¿Cuál es la sorpresa de Iku? Que en la mañana Erun sale y entra como si nada. Se dio cuenta que no había podido con él. No lo había podido matar. Pero él no se iba a quedar tranquilo, porque iba a ser tal cual como hizo con todo aquel que se le acercó a esta mujer. Entonces, ¿qué hizo? Fue a hacer lo mismo en la noche, pero lo detuvo Eshu. Y le dijo: no, Iku, es un tabú matar a alguien 2 veces. Y ya utilizaste tu poder para matarlo y no pudiste. Así que te tienes que retirar. Y así fue como Iku se retiró de la vida. Es por eso que a veces se dice en este otro, en esta regla de 8, que la muerte entra y sale de la casa. Y de hecho hay voces muy parecidas a esto con respecto al muñeco o a la muñeca que hay que acostar en la cama. Hay algunos voces dentro de nuestra literatura que habla de esto para lograr engañar a Iku y evitar que Iku se lleve a la persona. Es un Odun que realmente tiene la presencia de Iku y tiene que estar sobre el Esbo. El Esbo es el que va a garantizar siempre la permanencia sobre estos planos. Pero si te diste cuenta y eres mujer, tienes que ser Apetebi. Y seguramente no vamos a hablar aquí de la muerte física, pero lo difícil que es para una mujer con este Odun mantener una relación y que la relación no se mueran los sentimientos, no se muera el cariño, no se muera el aprecio, no se muera el respeto. Buscar la forma de que esto no se muera es difícil para la mujer con este Odun, y por eso es que es importante que sea un Babalawo, y el Babalawo tiene que estar preparado. Igualmente, si eres Babalawo, tienes que proteger muchísimo a tu mujer, ya que Iku puede estar acechándola o puede estar buscándola, y puede ser incluso tú mismo víctima de la muerte. Ahora, dentro de nuestra regla de 8 existen muchísimos pataquí, muchísimas historias. En este Odun nació Obatala, Obaba, Mimu, creo que es así, que es el que controla el nacimiento y la muerte. También sale reflejada en nuestra literatura que en la búsqueda de la vida eterna, el secreto de rejuvenecerse. También en este Odun habla de la persecución de Iku. En este Odun habla de la separación de la Dele y el caracol, el por qué los valeda Obi al caracol antes de cualquier Itá. Es un Odun amplio, de verdad, bastante religioso. Aquí hay historias que nos relatan incluso de cuando la muerte quiso acechar a Orunmila, de la guerra de la negatividad contra Orunmila, que Orunmila se tuvo que hacer el muerto porque hizo un Esbo
donde creyeron que estaba muerto, que había podido con él, pero en realidad hizo un epo para quedarse, para que pareciera que estaba dormido, y así pudo destruir y pudo ganarle a la muerte o esta negatividad que estaba alrededor de él. Y Fa nos indica por este Odun, por Obefun, que nosotros tenemos que buscar controlar nuestras emociones, mantenernos siempre equilibrados. El secreto es mantenernos equilibrados espiritualmente. Si nosotros tenemos nuestros cuadros espirituales en una muy buena posición, sobre todo nuestros ancestros, es decir, familiares, que estén en el otro plano, y nos mantenemos siempre con la custodia de ellos, créanme, y eso que nos va a ir bien. Pero hay una deidad importantísima para Obefun, que es Obatalá. Obatalá. De hecho, aquí el Efun, Kaolín o cascarilla, en nuestra regla de 8, que prácticamente nos referimos a lo mismo, es indispensable para la persona que tiene Obefun siempre tenerla en su bolsillo, siempre tenerla encima para espantar las negatividades, porque resulta ser que la cascarilla es aquella que espanta las negatividades, pero más allá de las negatividades, a los egun oscuros. ¿Por qué? Porque aquí los egun oscuros, los egun malignos, las espiritualidades negativas acechan a la persona. De hecho, la persona que es Obefun tiene que colocar un bastón que se guinda en la puerta de la casa, lleva su confesionamiento de la mano de un babalawo. ¿Para qué? Para espantar la negatividad de la casa. Se pone la cadena, creo que se lo dije anteriormente, una cadena en la puerta de la casa, pero más allá de decirle qué vos debe hacer, porque todo eso ya está escrito, es decir, las interpretaciones, cómo lo veo yo. ¿Qué veo yo en este Odu? ¿Qué veo yo para ti? ¿Qué veo yo para la persona que veo Obefun? Para mí es una persona realmente, y lo voy a decir así, si no le gusta a alguien, con todo el respeto, para mí es una persona que está elegida. Una persona elegida es aquella que vino a tener un mandato en la tierra, aquella que vino a construir una posición en la tierra, aquella que vino a ayudar a crecer en la tierra. Pero tiene ese gran problema. El gran problema de Obefun es que tiene que mantener siempre el silencio, siempre hacer las cosas callado, llegar a la meta callado para evitar que las negatividades, los ayokunes, se le atraviesen, se le interpongan y acaben con su tranquilidad y llevarlo incluso hasta la indigencia. Porque Obefun, si no tiene un control del espiritual, o digamos, si no está siempre en el Evo protegiéndose de estas negatividades, está siempre en indigencia. Tanto es así que Obefun, dentro de la regla de 8, tiene 2 aboranes. Un aborán donde va a darle de comer o va a hacer Evo cuando se ve Osobbo, y un aborán que va a hacer Evo cuando se ve Iré o para buscar el Iré. Porque tienes ese gran control, tienes aquel equilibrio. No le voy a decir el yin yang, pero sí tiene ese equilibrio. Ofun, aunque Ofun y Obe son signos, son Otun que brillan, que representan brillo. Por eso es que Obatalá es importantísimo en la vida, siempre mantenerse en el Bu con Obatalá, para siempre tener la protección de este Oricha y que siempre te dé esa capacidad de mandato o de dirección, porque Obefun es director nato, es aquella persona que entra a una empresa a dirigir, una persona que va a crecer dentro de lo que esté desarrollando o la actividad en que se esté desarrollando. Una de las enfermedades que tiene que tener mucho cuidado Obefun es de la garganta. Aquí habla la garganta, la tos, Iko, con Iko se instala la tos se instala en la garganta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener cuidado con todo lo que es esta zona, la faringe, con reflujos, con broncoaspirar, los reflujos gástricos, ¿me entiendes? Aquí la persona puede estar siempre incómoda y eso hay que siempre vigilarlo. Es un Odun de Abiku, es decir, que si es mujer, o de hecho si es el hombre, se puede enfrentar a embarazos de Abiku, en los cuales tiene que buscar de mantenerlos en la tierra el mayor tiempo posible, hacer el cuando su mujer está embarazada, mantener esa barriga bien custodiada por Ifá, por Orúmila, por los Orichas, para evitar las pérdidas cuando el niño nace, evitar que muera, mantener ese Abiku en la tierra. Por eso este Odun Obefun, Odun de Abiku, que nada, que no es mentira. De hecho, hay literaturas que hablan del maíz. El maíz tuvo mucha ropa, muchos vestidos, gracias a que hizo Esbo, y también tuvo muchos granos, que significan los hijos. Tuvo bastantes hijos que tuvo que cuidarlos, porque los perdía cuando ya tenía los hijos, obviamente,
le quitaban los granos porque alimentaba a todo el mundo. Fíjate que aquí la palma, Ope, se sentía que como ella no era tan gruesa como los demás árboles, ella se sentía que era inútil. Y resulta ser que la palma, a través del Ebó, terminó siendo útil, donde todas las partes de la palma se utiliza. Para el maribú se utiliza, las semillas para adivinación, para el aceite de palma, para el vino de palma. Entonces, ¿qué no quiere decir lo útil que es la palma? Porque la palma es aquella que crea un nacimiento, una consagración, como se debe decir, de un agua o un babalago. Pero, ¿qué quiere decir que la palma? La palma, cuando te ponen esta semejanza de la palma de Ope, la palma sagrada, es que siempre tú vas a ser útil, porque tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de interpretación va más allá de lo normal. La persona que es Obefun y está bien centrado en sus estudios y bien centrado como Agoni Orúmila, su capacidad de adivinación, de análisis, siempre van a ser necesarios como cargador, como director, mira, en todos los ámbitos Obefun es bueno. Siempre. ¿Pero por qué? Pero aparte, ¿a partir de qué? A partir de que hace esbozos. A partir de que se mantienen los esbozos específicos para poder crecer y sobre todo mantener sus conocimientos siempre, estar preparado a través de los estudios. Obefun no se queda con un solo conocimiento, por eso es que le busqué cosas que no estaban dentro de nuestra literatura, para que Obefun tenga más herramientas y poder conseguir con su inteligencia y con su capacidad espiritual todas las metas que se propongan. Religiosamente, Obefun, la persona que se le vea visto Obefun, es indispensable Ifa, indispensable la olla. Aquí no se pasa nada por abajo de la mesa, porque van a ser muy buenos babalagos, pero también es importante el concurso de los orichas en su vida, sobre todo orichas importantes, Eshu o Batalá, dentro de nuestra literatura, Oya, importantísimo, Yeguá, importantísimo, ¿entiendes? Y así como muchos más. Ahora, quedando claro con todo lo que hemos conversado hasta ahorita, podemos sacar como una pequeña síntesis, ¿no? Lo primero es, las mujeres que están embarazadas y son Obefun o se le ve indagación Obefun tienen que cuidar mucho la barriga. Lo voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no pueden visitar, menos mal que hablé por ahí, los mercados. Y hay lugares concurridos, no pueden ir. Ustedes tienen que cuidar muchísimo la barriga para evitar que una bicu se apodere de ella. Por otra parte, mantener siempre ese equilibrio espiritual. Mantenerlo, nunca desgastar la capacidad espiritual en algo que no valga la pena. No la malgasten. Porque ustedes nacieron para ser reyes, ustedes nacieron para reinar. Y tienen que tener la capacidad religiosa para alcanzar eso. Y esa capacidad religiosa está en las manos de Obatalá, de Orúmila, de Ifá, de Echu. De hecho, Orichaoco también es importante en este otro. ¿Me entiendes? Muy importante. Otra cosa que me encantaría dejar claro es el papel que juega, en este caso, la Obini en la vida de Lago, en la vida de Babalago. Ese papel es importantísimo. Ustedes no le dicen que deben ser apetití por gusto. Las mujeres con Obefun deben ser apetití porque nacieron para eso. Nacieron con la espiritualidad suficiente y responsabilidad suficiente del cargo que conlleva ser apetití. ¿Entiendes? Y también porque el babalago se va a asegurar que siempre su apetití esté bien y es la persona que va a cubrirla en ese momento, que la va a cubrir siempre, mejor dicho. Por otra parte, es importante destacar que algo que es negativo en este otro, muy pero muy negativo, son las bebidas alcohólicas. O sea, no para propiciar los orichas, sino el abuso de las bebidas alcohólicas, porque eso puede llevar a una cadena de desprestigio a la persona. Tienes que evitarla totalmente. Ahora, Obefun, la persona que es Obefun, tiene que de una forma conseguir ese balance en su vida donde puede darle el calor que necesitan sus hijos. Estoy hablando ya en la familia. El calor que necesita su Obini, junto con el calor religioso que necesitan los ahijados o su actividad religiosa. Dedicación total a Ifá, obviamente. Pero ese calor que necesita, él tiene que buscar un equilibrio para no abandonar el espacio familiar.
porque el espacio familiar tiene que ser custodiado por ese agua. Es una responsabilidad del agua Obefun, importantísimo. Porque cuando llegas a tus actividades religiosas, este Odun viene diciendo incluso de falta de respeto de menores hacia los mayores, pero también viene diciendo que se roban la confianza que hay en tu entorno y pueden en determinado momento querer suplantar tu posición. Eso que Obefun tiene que cuidarse y tiene que siempre mantener un buen equilibrio, mantener siempre organizado, como también evitar que tu casa religiosa sea la casa donde convives con tu familia. Porque Obefun dice bien claro, hay que tener cuidado con las personas que tenemos como inquilinos, las personas que llegan a tu casa, no pueden durar más de 3 días. Tú no puedes albergar a nadie en tu casa para evitar mañana confrontaciones o negatividades. ¿Entiendes? Ahora, hay un camino que es el camino de Obe y Ofun, cuando Obe le robó la mujer a Ofun, la esposa a Ofun, y en ese camino evidentemente los dos eran ricos, eran millonarios, tenían una gran posición, eran buenos comerciantes, pero Obe perdió el camino en el momento que robó esa mujer. Por eso que aquí se respeta las mujeres ajenas. Mucho cuidado con eso. Ofun no sabía que había sido Obe, pero igual le cayó, digámoslo así, la maldición de Ofun encima de Obe. Lo que quiere decir es que Obe perdió todo y tuvo que vivir de los préstamos y tuvo que vivir escondido. Por eso es que siempre hay que mantener tu familia, mantener viva la chispa dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro con tu esposa, para evitar que no tengas que buscar nada en la calle, porque eso es tremendo tabú. Eso no se le puede olvidar a ninguno. Es tremendo tabú. Y si no estás preso, te andan buscando, porque lamentándolo mucho es así. Por eso es que hay que saber marcar distancia. Obe Ofun, la persona tiene que marcar distancia. ¿Ok? Eso es clave en este Odun. Por los momentos voy a llegar hasta aquí. Queda muchísimo que hablar de este Odun, pero es casi imposible decir otras cosas que puedan afectar más bien tu Ori más que mejorarlo. Recuerda que lo importante aquí es que sepas que hagas el mejor esbo, que es el esbo conductual. Ya yo sé que yo no tengo que hacer esto, ya yo sé que no tengo que hacer lo otro, ya yo sé que tengo que evitar esto, y eso es lo que yo busco. Por eso que no caigo en la parte ceremonial, porque ahorita no te puedo decir el bastón que va al lado de la cabecera de la cama según nuestra regla de 8, o el esbo que debes hacer según las escrituras. Entonces, caer ahí es falta de respeto de tu Ori, porque hay que saber en qué posición, aunque eres Obefun, está tu Ori, si en la parte positiva o en la parte negativa. ¿Entiendes? Respetar mucho Ilei Bulosa, porque ahí es donde está tu salvación. El río es importante también para ti. Espero que te haya gustado. Bendiciones a todos y Boriboya y Bochiche.